Muy buenos días. Para la Universidad Nacional es un gusto contar con su participación en esta conferencia de prensa del Programa de Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional, denominada El Gobierno entre expectativas, conflictos y contradicciones. Esta conferencia de prensa será dirigida por el máster Carlos Carranza Villalobos, quien es sociólogo y politólogo y coordinador del Programa de Análisis de Coyuntura de la Universidad Nacional. Bienvenido, don Carlos, y su equipo investigador. Adelante. Buenos días. Un gusto estar esta mañana con ustedes, distinguidas y distinguidos comunicadores. El equipo nuestro está integrado por la investigadora Laura Orenes, por la investigadora Claudio Palma y por un servidor Carlos Carranza. El equipo de asistentes, Angélica Gómez, Marián Villavicencio y Michelle Méndez. Para entrar en materia, vamos a indicar que el título responde a una síntesis de estos 100 días, por lo tanto no están tomados los últimos días, en el gobierno entre, si me vuelven a hablar anterior, entre las expectativas, conflictos y contradicciones. Este es un punto, síntesis de lo que va a ser el informe. El informe es cualitativo, no hay encuestas, en este caso es un análisis de políticas públicas, acciones gubernamentales, y tanto tampoco damos calificaciones como hemos hecho por 16 años de poner nota a ningún gobierno. Pueden pasar si son tan amables. Bueno, ¿cuál es el elemento que distingue al periodo de llegada de Rodrigo Chávez? La llegada de don Rodrigo Chávez Robles marca un hito distinto en la historia de Costa Rica, porque por primera vez un partido nuevo emergente llega a la presidencia. Cualquiera me podría decir que Liberación el 53 llegó por primera vez, pero Liberación ya era un movimiento político desde 1948. El Partido Progreso Social Democrático logra obtener la República, la presidencia de la República. Pero lo interesante, que tanto antes, desde el inicio de la campaña, como antes de cuando era ministro, hasta el momento actual logra obtener capitalizar la atención de diferentes grupos, de diferentes niveles, en forma rápida. Y segundo, el elemento interesante es que él tiene un camino que se demuestra por su estilo de personalidad, que tiende por el discurso, por el lenguaje, a crear polémica y polarización, pero también a ganar gente que apoye al presidente. La siguiente. Hay que entender en esta lógica el discurso del presidente y sus apelaciones. Es un discurso directo, duro, muy duro, y con frases peyorativas como se dieron en ciertos casos, y con rasgos autoritarios en cierto momento el presidente, por la forma, no por el fondo, por la forma hasta ahora de actuación. Y siempre el presidente tiene un lenguaje que se basa en el sentido común, en lo que podríamos llamar salidas fáciles, entre comillas, ante situaciones complejas que el país tal vez requiere más elaboración de parte del evento. Rasgo notorio que este periodo de 3 meses es por decretos presidenciales como elemento primordial. Los proyectos más de fondo todavía no han sido presentados, salvo 2 o 3 que están en la corriente legislativa. Y además de esto, ha logrado hacer una construcción de imagen nacional. Se ve en Guanacaste, cuando va a Guanacaste preparan videos, cuando va a Limón, cuando va a Cartago, etcétera. Y que sigue privilegiando los decretos más que el diálogo. Aquí un elemento importante a distinguir. Se puede usar decretos, pero los decretos no es la única forma de gobernar. El usar la planificación, las políticas públicas coherentes es parte del estilo de una democracia. Si me pasan. La siguiente, por favor. Y a esto hay que agregar como primer elemento que en la conformación de su equipo el presidente trató de tener un alto peso. Desde el
primer día de la presidencia, el 8 de mayo, se basa fundamentalmente en un equipo que depende totalmente del presidente. Y aquí a veces puede haber problemas hasta con figuras jurídicas de descentralización, etcétera, donde la jerarquía está estrictamente en el presidente. Sobresalen en este orden varios ministros. El de Obras Públicas de Transportes, que no estamos hablando de ahora, sino desde el principio comenzó a plantear una serie de cuestiones que consideraba vitales en cierta parte. En segundo lugar, la ministra de Educación, que es muy importante en este rol, que se reafirma luego en el discurso que hace el 14 de septiembre en Cartago alrededor de lo que deberían ser los cambios en la educación primaria y secundaria, pero también con su presencia en centros escolares y la discusión también alrededor del FES. También estaba en este orden hasta el viernes ministra de Trabajo, quien pasa a ser presidente de la Caja y donde desaparece la ministra de la Presidencia. Un rasgo también notorio es la posición de la ministra de Salud, que ha sido fuente de controversia durante su periodo. Recordemos que en el caso de la Caja no es el conflicto primero el que acaba de suceder con el señor Ramos, sino que se da cuando se olvidan de que hay una ley que da mandatos específicos en la parte de vacunación. La otra figura que si bien no aparece en primer orden es Anabel Díaz, que es, por así decirlo, posiblemente el que maneja la comunicación directa en la Casa Presidencial y hace acciones a nombre del presidente. Por primera vez en muchos años, el ministro de la Presidencia no aparece tan fuerte, pero posiblemente interno tiene más fuerza. Y no podemos dejar de lado al ministro de Hacienda, quien ha señalado los problemas del déficit fiscal, ha señalado situaciones y se ha movido para tratar de conseguir que le aprueben los 6.000 millones de dólares en la Asamblea Legislativa. Hasta el momento actual, esas son las figuras que aparecen más fuertes en el gabinete del presidente Chávez Robles. ¿Qué es el rasgo notorio del presidente? Como lo dijimos hace un par de momentos, el 8 de mayo comienza, pero él comienza con decretos que eran decretos sobre uso de mascarilla, sobre ciertas cosas que son muy importantes. La otra cosa, la eliminación del obligatorio de vacunarse contra el COVID, lo cual para la Caja no podía hacerlo. Ese fue el primer gran roce con la Caja. Y también porque evidentemente hace declaratorias importantes. Hay que señalar muy interesante la declaratoria de emergencia nacional, la 42.542, para todo lo que fue los problemas cibernéticos. Y muy importante que él directamente toma el tema de Caldera para plantear una negociación alrededor de esta y alrededor de sus condiciones. Solo un dato: se amplía el convenio, el contrato, para que tiene que ir a la Contraloría para los fines correspondientes, pero hay un elemento importante. La duda es si vamos a negociar directamente una serie de contrataciones o si la parte se va a seguir haciendo por SICOP. Lo de sobre cerrado era una práctica que en otras épocas no fue la más conveniente para Costa Rica, pero también hay que pensar en modalidades en estas áreas que no se vaya solo a una resolución de un momento, sino que si hay que hacer cambios se haga en la normativa correspondiente. El lenguaje presidencial. Si vemos el trato muy duro a los periodistas como ratas en cierto, y en ciertos momentos ha hecho uso de su discurso y específicamente en el uso del discurso que en una de esas conferencias el estilo del presidente le pidió a la ministra de Salud que no usara la palabra porque consideraba él que no era pertinente en ese momento. El otro elemento, el lenguaje y práctica, ya lo dijimos, pero que queremos recalcarlo. Todo se refiere a decretos presidenciales que muchas veces no toma en cuenta el marco jurídico correspondiente. Paréntesis, ayer el Colegio de Geólogos lanzó un pronunciamiento alrededor de la rebaja de tarifas
y la parte técnica fundamentalmente de ciertas características y ciertos movimientos. Y la otra es que los decretos pueden tener visos inadecuados porque no se toma en cuenta que Costa Rica tiene derecho público a veces y tiene un contexto administrativo que es importante para tomar decisiones. Un elemento notorio en este periodo que es por primera vez en la historia, que es que un presidente de la República vaya al Poder Judicial para poder, para pedir que no se vea directamente el caso de él, que no se haga caso a ciertos medios, pero también no es la forma adecuada de llevar este tipo de acciones. El discurso de Fernando Cruz Castro fue muy claro sobre la diferencia de poderes, sobre el concepto clásico de división y separación de poderes, que es fundamental en cualquier régimen democrático. Y también cuando acusó a los diputados de jugar de chapitas, lo cual trae dos conflictos de alto nivel en el periodo presidencial. El otro elemento controversial es evidentemente el caso Zika, donde en política exterior decidió más bien apoyar a Nicaragua cuando el bloque centroamericano quería otras alternativas. En ese punto, la geopolítica debe ser más considerada para ver alianzas en Centroamérica, acuerdos en Centroamérica y posibilidades de buscar alternativas más oportunas, más precisas en este momento, en la cual se requiere una gran dosis de realismo político y análisis de fuerzas sociales, políticas y temas álgidos de contradicción. El tema de la marihuana, la legalización de la marihuana, la liberación de fármacos, que ha traído una discusión importante, bajar el precio del arroz, que es un tema importante, pero posiblemente ante los efectos de la inflación, que es el rasgo notorio desde el punto de vista económico, y la posibilidad a nivel mundial de recesión, el hecho de bajar precios del arroz no ha tenido el peso esperado. El otro es la revisión automotriz, que hubo toda una polémica alrededor de eso. La pregunta que surge es, ¿qué tipo de contratación administrativa queremos hacer en Costa Rica en el futuro en ese tipo de temas? ¿Cuáles son las cláusulas que debemos tener adecuadas? El negociar directamente o el decidir directamente puede ser bueno, pero no necesariamente cambia la parte sustantiva de las reformas que se requieren hacer. Aquí me devuelvo señalando que una mejor relación con el poder legislativo le permitiría posiblemente encontrar legislación oportuna en áreas que hay criterios comunes de parte de muchos costarricenses. La siguiente. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos resumir estos 100 días? Bueno, el discurso presidencial se acerca más a mensajes de campaña que a mensajes al nivel de presidente de la República. Y en el otro rasgo, el gobierno es un gobierno de apertura financiera fuertemente, como se ve en lo que ha señalado el presidente alrededor del Banco de Costa Rica, posiblemente con argumentos que no necesariamente sean los más adecuados, pero además poniendo como leitmotiv que puede ayudar a la deuda, cuando posiblemente con mejores mecanismos el Banco de Costa Rica, con bajo de costos, con mejores estrategias, podía levantar los rendimientos con un plan de ingeniería financiera adecuada. Tres cosas importantes. Uno, hay temas tan controversiales que los mismos temas se convierten en temas de coyuntura o en temas de agenda específica de la semana o de un periodo determinado. El elemento del presidente es que posiblemente algunas de esas medidas no serán tan efectivas porque evidentemente el decreto tiene un límite como posibilidad. El segundo, muy importante, no se está tocando en forma precisa el aumento del costo de la vida como elemento importante. La desigualdad social no se discute
y la equidad e inflación son temas presentes. Agregaría ahí un 2-1, que es también que la política ambiental no ha sido esbozada por este gobierno claramente. Ahora bien, este gobierno podríamos decir que es de corte neoliberal, porque sus medidas son de achicar el Estado, y por otro lado conservador, porque trata de imponer medidas posiblemente que no toda la sociedad costarricense está fuerte. Agregaríamos para cerrar esta parte que además las contradicciones con dos ministros, con un presidente de una institución, pocas veces se ha visto esas contradicciones, y posiblemente si el panorama sigue, esto se va a mantener como una constante para los próximos meses y para los futuros años. Y en esta parte ubiquemos el discurso de sus apelaciones. ¿A qué remite el discurso del presidente? A una centralización del Estado, no a la descentralización, a una centralización fuerte, única, poderosa del Estado, cuando el debate en Costa Rica alrededor de la reforma del Estado va más bien, o yo más bien, cuál es la forma de descentralizar sin perder capacidad de decisiones públicas y estatales. Y la otra discusión que emerge en toda América Latina es cómo logramos la participación de la sociedad civil, que en este caso pareciera que no, que el enfoque es centralizar más el Estado. Y el segundo es el discurso en dos tipos de apelativos del presidente. El primero de ellos, hablar de identidad nacional como elemento fundamental. Todo lo que él expresa dice que es la identidad nacional. Y segundo, también señalar que es un nuevo proyecto, cuando el nuevo proyecto tal vez no ha surgido. La pregunta, ¿dónde está el planteamiento para la reforma del Estado, para los cambios en la matriz energética y en la estructura económica de competitividad del siglo XXI? Por lo tanto, el proyecto en su esencia es un proyecto neoconservador y con la búsqueda clara de nuevos grupos económicos que tratan de tener importancia en la vida nacional en el plano económico y social. Con esto cierro mi exposición y quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias, don Carlos. Por favor, usted podría realizar un resumen de 1 minuto para los usos que necesitan los periodistas. Gracias. Con sumo placer. En esta conferencia hemos indicado que este gobierno nació entre expectativas que eran de primer orden, pero en el desarrollo del mismo ha tenido conflictos y contradicciones. Hemos analizado también el estilo presidencial como un estilo altamente centralizado, en la cual la toma de decisiones solamente está en el Poder Ejecutivo y en última instancia solo en el presidente. También hemos indicado cómo ha habido discusiones fuertes con los poderes de la República. Referimos a la Asamblea Legislativa, que terminó en la conversación entre el presidente y el presidente de la Asamblea Legislativa. La presencia en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte, y en ese punto, evidentemente, Fernando Cruz Castro le señaló los pros y contras alrededor de eso. De igual manera, también hemos señalado que el discurso del presidente tiene todavía inserto el mensaje de campaña, tipificando a la gente con cierto lenguaje, que en algunos casos es un lenguaje muy duro, es un lenguaje de gráficas demasiado de control. Y para ubicar esto, posiblemente vamos a tener en este tiempo un discurso muy fuerte de parte del presidente en este tipo de temas, pero las contradicciones que se han presentado son claras dentro del mismo gabinete y con autoridades de instituciones autónomas. Seguiríamos diciendo que los temas más importantes de gobernabilidad, por una parte, pero los temas importantes de deuda social, problema social, situación de inflación, no están en la agenda tan clara en este enfoque de este nuevo gobierno, que es un nuevo momento de la vida política nacional. Muchas gracias, don Carlos. Pues debemos abrir la fase de preguntas.
Mariano Rodríguez del Detallista tiene un comentario. Adelante. Gracias. No, es una pregunta que puse en el chat. ¿Vamos por un camino de control presidencial populista, estilo Bukele, don Carlos, en democracia, o similar a Ortega y Maduro, ya en el peor de los casos, en dictadura eventualmente? Bueno, yo diría que Costa Rica tiene reservas democráticas que hace que también se regule las sanciones estatales. El presidente puede hacer un discurso de cierto tipo, pero tiene límites porque evidentemente un elemento, como se hizo en este, es que tiene una asamblea legislativa de fuerte presencia, posición, y posiblemente se va a modificar durante el tiempo correspondiente. Yo no veo un estilo, el estilo Chávez o otros, porque es un estilo más de izquierda, mientras que hoy día pareciera que la tónica en América Latina es la presencia de gobiernos de izquierda y gobiernos al estilo Bukele, pero posiblemente el fenómeno estilo Bukele no sea un factor que se pueda dar en todos los países, más si hay una cultura democrática. Me parece que va a haber elementos de conflicto social y de contradicciones políticas que se van a desarrollar durante la presidencia del presidente Chávez. Y en un buen sistema democrático veremos cambio de gobierno 4 años. Sin embargo, don Carlos, y perdóneme que me abuse con el tiempo, hay un ataque evidente a la prensa, hay un ataque directo al poder legislativo, al poder judicial y en última instancia ya también un enfrentamiento con el sector público en sí. Entonces hay un debilitamiento, siente uno potencial a la democracia costarricense, darle ataques a sectores importantes. Claro, pero ese es el estilo del presidente, que es un estilo duro, diría que con elementos de mucho centralismo, pero no significa que él pueda tener todas las condiciones. Hay que ver cuando la situación de inflación, cuando si hay recesión, cuál va a ser el comportamiento del costarricense. Por ahora, a él lo favorece fuertemente las encuestas, pero eso no es un elemento eterno, es un elemento que tiene elementos de cierto tipo. Y también lo hemos visto, Mariano, usted ha estado, que hasta presidentes de mucha capacidad, como Rodrigo Carazo en su época, en la Asamblea Legislativa al final no tenía ningún apoyo. Entonces, vamos a ver cómo se puede desenvolver el presidente y además, porque la Corte va a tomar decisiones cuando considere oportuno, porque el jurista de fondo, el jurista sustantivo, siempre fija las posiciones adecuadamente. Lo que hay que buscar es que ojalá el estilo presidencial permita evolucionar, sí, a medidas de efectividad, de eficiencia y eficacia, pero también de desarrollo humano. Y por otro lado también que fortalezca las capacidades de diálogo con diferentes sectores en los próximos meses y años. De hecho, el elemento, por ejemplo, de la educación y otros que se han dado, demuestran que esa situación hace que la apelación de él no sea totalmente favorable de parte de todos los sectores sociales de la sociedad costarricense. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna otra pregunta, puede hacerla en este momento. Adelante, Kenneth Meléndez de SINART. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Quería consultarle, don Carlos, el papel que está jugando la fracción legislativa del partido oficialista, porque hasta el momento vemos mayoritariamente a doña Pilar Cisneros en una posición de defensa a ultranza de lo que hace el presidente, pero no hemos visto como acciones sustantivas en cuanto a proyectos y demás de parte de esta fracción. Entonces, quería saber un poco su análisis acerca del papel de la fracción del partido oficialista. Muchas gracias. Con sumo placer. Le indicaría que, Kenneth, que hemos revisado todos los decretos, hemos revisado proyectos, casi no hay ninguna iniciativa sustantiva presentada por el Partido Progreso Social Democrático, por su fracción parlamentaria. Lo que han hecho ahora es 2 o 3 cosas. Uno, lo que usted señalaba, la defensa a ultranza de parte de doña Pilar Cisneros Gallo al presidente y sus acciones de gobierno, y también tratando de, en cierto momento, de enfrentar a ciertas fuerzas. Segundo, han tratado de ponerse de acuerdo en algunos proyectos con fracciones más grandes, con las más grandes de la Asamblea. Y tercero, pareciera que están tratando
de ver cómo arma algún tipo de proyecto en las comisiones. Pero si usted me pregunta algún proyecto que yo conozca hasta ahora, sustantivo, no lo hay. Eso es un problema porque aunque sea fracción pequeña, la fracción de gobierno debe llevar una cierta agenda que vaya respaldado con la acción de largo plazo del gobierno, que si no está hecha, tendrían que pensar en cuáles son esas acciones donde quieren marcar historia y pauta para el futuro de Costa Rica. Muy bien, Alejandro Meléndez de Monumental nos pide leer su pregunta. ¿Tienen el dato de cuántos decretos ha firmado el gobierno y si pueden ampliar sobre la conveniencia de utilizar este recurso de manera reiterada? No tenemos el dato exacto porque han estado saliendo últimamente más decretos. Le diría que en un gobierno de normalidad uno hace políticas públicas y eso lo dicen los tratadistas y lo dicen los grandes estadistas a nivel mundial. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno hace un proyecto de ley, hace un proyecto de planificación o define en discursos del presidente o ministros hacia dónde va. El decreto ejecutivo puede tener 2 o 3 cosas que podemos analizar. Puede tener inconsistencias jurídicas, porque buscando a veces mayor eficiencia, se pueden brincar procedimientos que son necesarios tomar en cuenta en cierto momento. Si no, vean el debate con la ministra de Salud en la Asamblea Legislativa. El segundo es que no es una política en sí, es una acción inmediata para buscarle alternativas a una cosa. Puede ser que el de trámites y simplificación sí es el adecuado, que se requiere acelerar procesos. Pero tercero, en materia de política económica, en materia de política energética, en materia de política social, de género y otros, se requieren políticas coherentes que no se hacen un decreto porque el decreto tiene limitaciones. Solo llega hasta donde están las potestades del presidente. Y si roza con la Constitución o roza con la Ley de Administración Pública o alguna ley orgánica, el mismo puede perder efectividad real en cierto momento. Decretos sí a ciertas cosas, pero hay que buscar también lo otro, abrir las puertas para dialogar con todas las fracciones parlamentarias. Se ha hecho, pero no con el nivel para lograr cierto tipo de cosas. Vea que, por ejemplo, un proyecto que no era del gobierno se logró, que es la parte de pesca. Esa parte, el presidente firmó la ley y él reconoció a los grupos que estaban en ese proyecto, pero no hay esa capacidad. El decreto no es la única forma. Un buen consejo de gobierno puede dar pautas generales y a partir de eso pedirle a la parte técnica que le ayude a mejorar los aspectos sustanciales y la parte jurídica que le ayude a buscar con la parte normativa. La otra parte que se puede hacer es evidentemente modificar paulatinamente el destino de recursos. Ya el presidente derogó algunas cuestiones en esa parte en el día de ayer. Bueno, hay que hacer un esfuerzo por entender que esa derogación debería ir para la reactivación económica, no para seguir en gastos que no nos van a llevar a un desarrollo más pleno del país. Hay que tener políticas de Estado como elemento central, que no es necesariamente el decreto de su momento, por ejemplo, la emergencia nacional, un decreto para poder movilizar recursos, pero no debe ser no es la política pública de fondo, ni es la estrategia de desarrollo para un país. Muchas gracias, don Carlos. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Kenneth Meléndez de Cinar, nada más para terminar. Don Carlos, yo sé que ahora lo mencionó un poco, pero quería conocer su opinión acerca de la labor de la ministra de la presidencia y si en dado caso usted lo ve como un poco, a ver, ¿cómo decirlo? Como un poco en la oscuridad, en el sentido de que ella casi no se siente si es por culpa de ella o por culpa de la forma de gobernar de don Rodrigo Chávez. Muchas gracias. Don Kenneth, yo no voy a dar culpas. Lo que voy a decir que hay un estilo presidencial que el presidente asume el rol fundamental. Ve las conferencias de prensa que él convoca, él es el que lleva la tuta con su equipo de comunicación en cierto momento. Yo tengo por Anabel Díaz, sé que es una negociadora de alto nivel, sé sus cualidades tanto como diputada como en la participación en la vida nacional y pienso que el presidente le debería dar un rasgo de mayor presencia, porque si bien el presidente, hay que reconocer una cosa, es una persona que participa en todo, se requiere en ciertos momentos un principio del ABC de la administración, que es el principio de saber delegar y saber que otra gente que uno considera que es de alto nivel
hable en nombre del gobierno. En síntesis, el presidente debería pensar que debería tener un conjunto de personas que pueden hablar a nombre de él y, por supuesto, en una adecuada comunicación. Para eso son los consejos de gobierno o las reuniones al terminar la tarde, para decirlo así, cuando uno puede hablar como presidente, con un ministro, con un viceministro o con una autoridad de una institución autónoma. Hay que usar las formas modernas para lograr que haya esa comunicación y que una ministra de tanto nivel sea mejor aprovechada en un gabinete. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no tenemos más consulta, entonces daríamos por concluida la conferencia de prensa. Agradecerle a don Carlos y a su equipo por esta presentación y a ustedes por su participación. Recordarles que en breve les llegará a su correo electrónico el material de la conferencia, así como el vínculo donde pueden tener acceso a la grabación. Muchísimas gracias por acompañarnos y les invitamos a conocer más sobre el quehacer de la universidad en la plataforma informativa Una Comunica, que está en la página web de la Universidad Nacional. Muchas gracias y que tengan un excelente día.